Bueno, y ahora sí, sin mucho más preámbulo, les presento la cuarta charla de este track de UX, que se llama Construir el sentido de las cosas o Cómo no ver sirenas, de Santiago Bugdadi. ¿Sí? Santiago es investigador y diseñador enfocado en UX, especialista en la inclusión digital y UX Research, también es consultor de Kincarta. ¿Y de qué nos va a estar hablando en la charla? Bueno, veremos cómo los sesgos suponen un obstáculo que deben ser considerados al tomar decisiones en las esferas de los servicios y productos digitales. Estrategias que proponemos adoptar para tomar mejores decisiones de diseño y negocio basadas en las evidencias reales y centradas en las personas. Recuerden, para todos los que nos están viendo por Satcat, que tienen la solapita de preguntas, pueden dejar sus preguntas ahí para el final de la charla. Si no se les ocurre, pueden votar las preguntas de otros. Y sin mucho más, los dejo con Santiago. Un aplauso gigantesco, despiértense todos para escucharla, Santiago, por favor. ¡A vos! ¡A vos! ¡Éxitos! Sí. Ah. Micrófono. Para, no se escucha. Hola, hola. Ahí está. Ahora sí. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias por sumarse, tanto quienes están acá también como virtual. Bueno, y también gracias a Nerdearla por la organización y por tenerme acá. Y bueno, quería arrancar esta charla con dos pedidos o aclaraciones. Quizá como para arrancar, como que esta charla va a ser como un viajecito. Quizá aparezcan cosas que al principio parece que no tienen sentido, pero les prometo que todo tiene sentido y al final probablemente cuadre todo, porque no hay nada librado al azar. Y por otro lado, mientras les voy a ir comentando situaciones, ejemplos, formas de pensar, que puedan ir pensando cómo todo esto puede ser aplicable al proyecto en el que sea que estén trabajando ahora, sea cual sea. Y nada, para que les pueda ser útil este espacio. Bueno, arranquemos. ¿Alguien reconoce quién es esta persona? O sea, conocerlo lo conocen seguro, quizá no el retrato. Messi no es, sí, correcto. Es Colón. Y arranco con un paréntesis. Dado que la historia de la que estoy por contar sucede en este periodo, siento como la responsabilidad ética y moral de reconocer que lo que llamamos, o lo que mal llamamos el descubrimiento de América, en realidad es un suceso totalmente violento contra pueblos originarios. Pero si bien eso no va a ser relevante para esta charla, no quería pasarlo por alto completamente. Bueno, arranquemos. Medio que el cuentito, medio que ya lo conocemos, ¿no? A Colón le dicen que se suban uno de estos 3 barquitos para buscar especies en las Indias. Y, bueno, casualidad se termina encontrando con un pedazo de territorio totalmente desconocido para la sociedad europea medieval, que ni siquiera concebía la posibilidad de que pueda existir un pedazo de continente entero sin descubrir. Pero hablemos un poco más sobre qué significaba vivir, ¿no?, en esta sociedad medieval en Europa. Podríamos decir, la verdad, un montón de cosas, pero por sobre todo reconocería que vivir en la Edad Media en Europa, y era medio aburrido, la verdad. O sea, mírenlos, no sé qué están haciendo. Y la vida era como muy monótona, o sea, la verdad que no tenía muchas cosas para hacer. Y es por eso que emerge lo maravilloso. Aparecen todas estas criaturas medias extrañas y que estaban realmente en todos lados. Estaban en las pinturas, en las esculturas, en la política, pero por sobre todo, me parece lo más importante de todo, es que estaban presentes en el pensamiento. Y esto me parece clave, ¿no? Eran parte de estos bichos. No solo eran reales para ellos, sino que eran parte de cómo entendían que funcionaba el mundo. Pero volvamos a Colón, que era contemporáneo a este momento de la historia. Bueno, él estaba navegando, ¿no?, en uno de estos barquitos, y concretamente en el río del Oro, y él en un momento escribe en sus diarios donde estaba registrando lo que iba observando de este nuevo mundo, y escribe en su libreta que él ve 3 sirenas que las podía ver en las aguas, lo cual lo sorprendía completamente.
¿no? Él marcaba igual como que estas sirenas no eran tan lindas como las solían pintar, pero estaba convencido que lo que estaba viendo eran sirenas. Pero, claro, las sirenas eran reales, como cualquiera de estos bichos de la Edad Media. Pero bueno, hoy lamentablemente podemos saber que lo que Colón había visto en realidad no eran unas sirenas feas, sino que eran manatíes. ¿Qué pasó acá? O sea, ¿qué pudo haber salido mal? ¿Estaba borracho? Bueno, puede ser, no sé, una posible hipótesis también puede ser que la podía descartar porque no hay evidencia. No estaba bajo efectos ni de alcohol ni de psicoactivos, tampoco tenía algún diagnóstico, no sé, de esquizofrenia o nada similar, por lo menos no hay evidencia. Pero podemos intentar responder un poco a esta pregunta de qué pudo haber pasado. No, veo que en el mundo pasan dos cosas en simultáneo. Por un lado, en el mundo podemos encontrar hechos, evidencia, cosas que podemos comprobar. Y por el otro lado, esto se solapa con nuestro sistema de creencias. Pero concretamente lo que pasa es que lo que sabemos es lo que se solapa ahí en las dos, ¿no? Lo cual en sí mismo no es tan problemático, pero empieza a ser un problema cuando todo lo que queda por fuera lo ignoramos. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para prevenir ver sirenas donde en realidad no las hay, quizá? Y me parecía, antes que nada, reconocer que los seres humanos, al momento de analizar la realidad misma, y medio que somos un desastre, porque nuestro cerebro toma ciertas posturas que lo único que hace es alejarnos de acceder a una verdad. Concretamente podemos ver las cosas que la pifió Colón, que casualmente, o quizá no, son las que más comunes suelen ser en los procesos de diseño y desarrollo de productos. Veamos algunas de estas. Bueno, concretamente, por ejemplo, las primeras impresiones, podemos decir como, o sea, Colón había visto cosas que su primera impresión eran sirenas, y después él se sostuvo de esa primera impresión para sostener lo que estaba viendo. Y después quizá aparecía información como, por ejemplo, que no eran tan lindas, pero bueno, él se mantuvo de la primera impresión para decir lo que estaba viendo. Con instancias positivas estamos hablando de esto del sesgo de confirmación que estaba comentando recién. Solamente buscaba... El sesgo de confirmación es buscar continuamente como las evidencias que nos soportan nuestra propia idea, pero dejando todo de lado lo que se opone o sea contradictorio a nuestra forma de pensar. Bueno, también que parte de una base ficticia, ¿no? O sea, claramente las sirenas surgen de una construcción de un imaginario colectivo, por lo tanto no son reales, y claramente eso ya no le permitía evaluar comparativamente lo que estaba viendo. Y por algún motivo tenía como un exceso de confianza como en su juicio como avistador de sirenas, por algún motivo. Pero bueno, ¿qué cosas podemos hacer, ¿no? concretamente ante esta situación para poder empezar a entender como un poco más la realidad de las personas sin tanto como caer mucho en estos lugares que quizás son bastante comunes? Ahí está. Hay muchas maneras como de pensar esto. Particularmente me parecía interesante traer esta, que concretamente nos plantea el constructivismo social, la idea de que lo más importante es nuestro trabajo, quizá, lo más importante es poder entender cómo las personas construyen múltiples sentidos con respecto a la realidad. Donde quizás no buscamos reduccionismos, sino que nos importa más entender como la complejidad en los puntos de vista y nos basamos principalmente en la mirada en las personas en las que estudiamos. Y particularmente me parecía interesante traer una idea en concreto, que era esta de la reflexividad, que como medio que ya estuvimos viendo un poco ahora, los seres humanos, la verdad que no somos seres neutros. Somos personas cargadas de ideas, de historias, y este bagaje, y de sesgos, por supuesto, y este bagaje lo único que puede hacer es nublar, o principalmente algunas cosas las que hace es nublar lo que entendemos como realidad, lo cual puede ser un poco problemático.
Y por lo tanto, quizá lo importante de esto es poder, como mínimo, empezar a ser conscientes de esto y poder trabajar para que no sea tanto un problema. Pero veamos un poco más esta idea. Me interesaba traer esta idea de esta antropóloga que dice, que sugiere quizá como que miramos al mundo a través de una especie de anteojos, pero que son invisibles. Y o sea, claramente no los notamos, pero que estos anteojos al momento de mirar el mundo, lo vemos de forma editada. Lo vemos editada por instituciones, por costumbres, por formas de pensar. Y esto hace que, claramente, como que nuble el entender la realidad en sí misma. Y si digamos un ejemplo, cuando al momento de mirar la realidad, nos posicionamos frente a la realidad, pero lo que vemos no es la realidad en sí misma, sino que vemos nuestra percepción de la realidad, que en realidad es una interpretación. Y claramente esto parte de nuestro punto de vista, que es muy particular, que claramente bueno, viene ligado con estos anteojos a los cuales traemos. Y esta mirada situada claramente lo que hace es que veamos todo a través de los sesgos y que realmente sea muy difícil poder hablar incluso hasta de una mirada objetiva, cuando en la realidad social eso está como un poco más complicado. Pero bueno, estuvimos hablando muchas cosas de cómo podemos pensar todo esto, quizá como de cuestiones más abstractas, pero cómo podemos bajar esto como en algo concreto y práctico, algo que podemos usar. Pero antes que eso, me parece interesante traer como esta una distinción necesaria, quizá, que las observaciones y los insights en realidad no son lo mismo. Eso quizás es algo que ya se sabe, pero me parece importante traerlo de todas formas. Cuando hablamos de insight, en realidad estamos hablando de como una revelación, como de algo en lo que llegamos a través de un análisis profundo de una observación, de varias observaciones. Y por lo tanto, o por ejemplo, también puede ser como la relevancia de una observación en particular que puede ser significativa. Pero veámoslo quizá con un ejemplo. Que veamos una sirena a la mañana en el mar, eso quizá es una observación, es algo concreto, es algo que podemos ver. Pero quizá un insight podría ser que vemos a las sirenas a la mañana temprano por su profundo miedo, por estos peces carnívoros que se alimentan de las de su especie, y es por eso que toman esa decisión de salir a la mañana temprano. Podemos entender como quizá el racional de esa decisión en la que toman. Y volviendo a esto de cómo podemos materializar esta idea, me parece interesante traer como esta forma de pensar el proceso de análisis en investigación cualitativa concretamente. Personalmente no soy muy fan de estos gráficos que reducen un poco las ideas, pero me parece que este lo trae más o menos bien, de este autor Creswell. Y vámonos un poco más en detalle, ¿no? Quizá como el paso de inicio, como la base de esto, debería ser como poder ver qué hacemos con estos datos, ¿no? Empezar a familiarizarnos con los datos, organizarlos. Puede ser como transcribir las entrevistas que hicimos, por ejemplo, si hicimos entrevistas. ¿No? Y cualquier cosa que en realidad nos pueda servir como para poder prepararnos al análisis que ya va a venir. Y en particular también para empezar a familiarizarnos con estos datos, ¿no? Como ya empezar a, quizás podemos pasar al siguiente paso, ¿no? Como ya empezar a leer los datos y preguntarnos quizá como qué ideas generales nos dicen las personas, qué tono tienen estas ideas que nos cuentan las personas, ¿no? Y esta información que estamos recolectando es profunda, es creíble, es útil para el proyecto en el que estemos trabajando. Y una manera en la que podemos analizar todos estos datos que estuvimos recolectando puede ser codificar los datos, ¿no? Y cuando hablamos de codificar, por las dudas, o sea, sí generamos códigos, no es ni en JavaScript ni en Python. Concretamente lo que hacemos son marcadores dentro de los datos, como que los vamos marcando y buscamos concretamente como estas cosas, por ejemplo, como actos concretos, ahí salió reflexiones, contextos, o cosas que nos parecen como significativas que estamos encontrando en, por ejemplo, una transcripción de una entrevista, ¿sí? Por ejemplo. Pero quizá esto no tenga mucho sentido, veámoslo en un ejemplo.
Supongamos que tenemos este extracto de una supuesta entrevista de un campesino medieval, llamémoslo Juancito. Y bueno, Juancito nos dice muchas cosas, ya en tan poco texto, ya nos dice muchas cosas para pensar, pero bueno, ¿dónde arrancamos, no? ¿Qué hacemos? Uy, se rompió. Bueno, podemos marcar quizá como, primero, más que nada, antes que nada, hacernos preguntas, ¿no? ¿De qué nos está hablando este Juancito? Y, por ejemplo, podemos marcar, por ejemplo, que ahí al principio podemos notar que nos está hablando de algo de navegar, ¿no? Como que está hablando de una actividad en la que estaba haciendo. Todo desfasado, pero imagínenselo. Y, por ejemplo, bueno, también podemos hablar que no solamente habla de navegar, sino que también habla de otras actividades que estaba haciendo. Por ejemplo, bueno, de beber, pescar. ¿No? Que estas son como las actividades centrales de las cuales nos está hablando en el extracto de discurso que nos está dando. Bueno, donde está tachado, ahí por ejemplo está hablando de lugares en concreto donde nos cuenta que estuvo pasando, por ejemplo, que pueden ser significativos para el discurso en el que nos está contando. También aparecen dos ideas, como que al principio habla de cosas en conjunto y después medio que ya se rompe como esta idea de las actividades en conjunto. Y medio que ya podemos parar y podemos hacer otra cosa, pero podemos seguir también y profundizar sobre este pedazo de texto que tenemos. Y poder darnos cuenta que, por ejemplo, está hablando como al principio de algo del pasado que sucede anteriormente y algo que está pasando ya en el presente. Y podemos también parar ahí, pero también podemos seguir profundizando. Por ejemplo, también usa una expresión, ¿no? Que ya se fue por la borda. Imagínense lo corrido. Que puede ser como, que puede no significar nada, pero también puede ser algo significativo que todavía no nos estamos dando cuenta por qué lo es. Y podemos parar ahí, pero también podemos marcar que, bueno, ahí repetidamente hace uso de como bueno, como al principio, como hasta incluso podemos interpretar, ¿no? Que está hablando como algo de duda, pero bueno, no sabemos si puede ser significativo, por las dudas podemos marcarlo también. ¿No? Y con estas cosas que vamos marcando ya podemos ir empezando a notar como ciertas temáticas, ¿no? que van apareciendo, como esta idea de, bueno, de repeticiones, categorías propias al vocabulario en el cómo hablan las personas. Puede ser que haga uso de metáforas, de analogías que puedan ser significativas. Bueno, entre otras muchas cosas que podemos ir identificando con estas cosas que vamos marcando en el texto. Y concretamente, cuando ya pasamos este momento donde ya empezamos a poner todo esto marcado quizá, vamos a empezar a ponerlo en relación, ¿no? Como ¿cómo se podrían representar estas cosas en una narrativa? Concretamente acá lo que pasa es cuando empezamos como donde todo empieza a conectar, así como se conecta todo, y concretamente ya podemos empezar a crear una narrativa que podemos compartir con el resto de nuestro equipo, justamente para que se cumpla nuestro objetivo, que es poder hacer que se accione sobre todo esto que fuimos encontrando. Y también algo que me parece importante es, ¿no?, reflexionar también, una vez que ya tenemos como esta narrativa pensada, como de cuál es nuestro posicionamiento con respecto a esto, ¿no? Como volviendo a esta idea de que no somos seres neutros, también tomamos una posición sobre la investigación que tenemos, por ejemplo, de qué aprendizaje nos llevamos, y también concretamente de qué forma todo esto va a ser significativo al producto o servicio que sea que estemos trabajando, ¿no? Justamente para que pueda ser aplicable y sea accionable. Y quería sumar como un bonus rapidito de cómo, que algo que es súper importante es poder estar continuamente comprobando que la información que estemos dando sea válida, ¿no? Esto puede ser a través de muchas cosas. Por ejemplo, alguna de las cosas que podemos hacer es bueno, triangular estas fuentes de datos, concretamente como no recurrir a una única fuente, sino poder, por ejemplo, bueno, recurrir como distintas personas, distintas como fuentes secundarias quizá, que nos pueda llegar como a un entendimiento que quizá con una única fuente no llegaríamos. Por ejemplo, también aproximaciones numéricas a un problema. También usar como esta idea de descripciones densas. Quizás si nos quedamos simplemente en la superficialidad, lo que aprendamos sea muy poco. Así que bueno, también eso quizás sea interesante como para pensar.
Y también esta idea de presentar también información discrepante. Y esto me parece particularmente interesante, esto de poner en común estos aprendizajes con pares. ¿No? Como quizás si miramos solamente por nuestro lado, ¿no? Lo que aprendimos, lleguemos a un único entendimiento, pero quizá con estas muchas miradas parciales podamos llegar a un entendimiento quizá no que sea objetivo, pero que quizás se acerque un poquito más. Y ya para ir cerrando, bueno, se cayó el texto, pero imagínense un poco más arriba, quizá para poder llegar a una explicación holística, lo que nos propone este antropólogo que está tapado, que es Matthew Engelke, no sé cómo se pronuncia, pero algo así, tenemos que tumbar el sentido común y cuestionar lo que se nos da por sentado muchas veces. Y esto me parecía particularmente súper interesante, porque es algo que pasa un montón, ¿no? Muchas veces en los proyectos lo que pasa es que le dedicamos muchísimas horas en proyectos en los que, por ejemplo, partimos de problemas que no son problemas. Por lo tanto, estamos como dedicándole mucho tiempo y plata a algo que, por ejemplo, no puede aportar ningún valor. Y estas situaciones realmente están en todos lados. ¿No? Como cada vez que nos sumamos a un proyecto y quizá no cuestionamos la información que nos presentan y lo damos como por sentado que todo va a ser así, pero quizá no nos buscamos entender realmente como cuál es la situación en la que estamos afrontando en la realidad, podamos estar desperdiciando mucho tiempo y plata en resolver problemas que no son problemas. Pero bueno, considero que también es nuestro trabajo, ¿no? Poder ayudar también a distintos miembros del equipo, que cuando haya muchas personas que estén viendo sirenas o otras criaturas maravillosas, poder ayudarles a entender que lo que en realidad están viendo son manatíes. Bueno, gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Más fuerte! ¡Vamos! Bueno, muchas gracias, Santi, por la charla. La verdad es que como researcher me encanta escuchar estas cosas. Tampoco son tan habituales las charlas de research como las de content, así que me parece que está buenísimo que esto suceda y que sean cosas de las que empecemos a hablar, ¿no? Quiero retomar con lo último que estabas diciendo, que es el sesgo más fuerte en romper los equipos de trabajo, sobre todo cuando hay muchas personas trabajando en lo mismo hace un montón, ya se creen que saben todo, entonces el sentido común es parte de sus vidas. ¿Y cómo romper con eso? No sé si tenés algo ahí para recomendarnos. ¿Cómo hackear ese sentido común ya tan incorporado? Muy buena pregunta. Es un proceso, como todos, ojalá sería como algo que se pueda hacer como fácilmente. Es Sí. algo que necesita tiempo y que particularmente algo que noté es que necesita como muchos aliados. O sea, justamente como un trabajo individual, claramente eso no va a llegar a buen puerto. Sí. Pero bueno, poder mostrarle quizá como a nuestros compañeros de trabajo, si aparece esta situación, como buscarnos estos aliados, quizá puede ser diseñadores, product managers, lo que sea, desarrolladores, que nada, como que puedan ver el valor, ¿no? de reconocer estas cosas que se dan por sentado, que en realidad no son así, y empezar a desarticularlas, bueno, de manera colectiva, porque individualmente no se puede. No, ni hablar. Y que empezar a traer evidencia, ¿no? Esto también que decías al principio, que era como, bueno, yo supongo un montón de cosas, pero si no tengo evidencia que lo sostenga, ese hack ahí Claro. es como, ayuda un montón. Bueno, no sé si hay preguntas en la sala. ¿Nadie? Bueno, si no, retomo preguntas del chat, no hay ningún problema. Y acá nos están diciendo, más allá de la identificación de los egos desde lo individual, ¿cómo podemos hacer que sea un trabajo en equipo y no un trabajo aislado? Ok. No, eso está bueno pensarlo quizá también desde el lado de... Bueno, un poco también lo que estaba comentando recién, ¿no? Esto del reconocer que no es un trabajo aislado, eso como base, y poder ayudar como a otras personas a entender que es un trabajo colectivo y que particularmente que cada persona trae sus perspectivas muy personales y que son valiosas. O sea, quizá muchas veces o puede pasar que hagamos como investigación como ahí en una cápsula aislada del mundo y quizá como, bueno, no lleguemos a esa situación y particularmente, bueno, como poder reconocerlo, como traer, por ejemplo, algo que me funcionó fue traer siempre como el equipo desde el principio como para que se sienta parte o que sean parte de la toma de decisiones
todo el tiempo, en lo posible. Y nada, bueno, poder tomar esta diversidad de las miradas que pueda hacer como... nada, que termina siendo algo súper valioso. Absoluto, gracias. No, Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Nombre? Santi. Santi. Sí. Yo quería preguntarte, Sí. bueno, a los dos ya que están acá, ¿qué preguntas te haces para identificar el sesgo cuando sentís o hay alguna intuición adentro tuyo que está por aparecer, tanto para identificarlo como para pasar por ese proceso de tener que desapegarme de la información que yo estoy recibiendo y tomar la que me llevaría por el lado del éxito, por así decirlo? Ok, no, muy buena pregunta. Me gustó. Algo que me parece que está bueno, que esto en realidad lo aprendí teniendo que estudiar a investigadores de ensayos clínicos, que es algo que usan un montón y es algo necesario de su práctica, que algo que hacen ellos es documentar todas estas suposiciones que tienen. Que, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos como suposiciones por un lado que una persona dice, o sea quien sea, ¿no? Alguien que toma las decisiones del producto, que piensa ciertas cosas, como, bueno, documentarlas. Quizás si hay hasta posiciones contradictorias también, como documentarlas por otro lado. Y no, eventualmente como tenerlo todo eso documentado como para que el sentido común no sea algo de sentido común, sino que sea algo que está como suposiciones. Como quizá como sacarle el nombre de sentido común a suposiciones, como ya eso creo que genera un quiebre que por lo menos a mí me funcionó. Y cuando presentamos los datos podemos comparar las suposiciones o quizás hasta las hipótesis, si llegaran a hacerlo, contrastándolo con esos hallazgos que pueden ser contradictorios a este sentido común. Quizá, no sé si respondí a la pregunta. ¿Hay algo que profundice en algo? No, está muy claro. Sumo que hay un ejercicio repiola para hacer justamente con esto, de separar de, bueno, todo esto es lo que creemos, ¿realmente lo sabemos? ¿Son suposiciones o son cosas que tenemos datos que lo avalan? Y empezar a como dividir las aguas, la mayoría de las veces son suposiciones. Entonces ahí te da pie para decir, ok, vamos para acá a investigar esto, a ver si esto es cierto o no. Y ahí empezás como a sacar un montón de cosas. Bueno, teníamos acá otra pregunta. No sé dónde está el micrófono. Igual hablo fuerte, no pasa nada. No, pero en el video no te escuchan. Así que necesitamos. Hola, ¿qué tal? ¡Epa! ¡Epa! ¿Hablaba fuerte en serio? Yo avisé, ¿eh? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la charla, me pareció muy interesante. Y quería ponerme un poco en modo filosófico, aunque sea un poco temprano. Yo quería preguntarte si no opinás que esto de ir contra el sesgo de confirmación no es más como una lucha más individual, porque a mí me ha pasado tanto laboral como personalmente, que por ahí uno tiene las mejores intenciones, quiere compartir su experiencia con los demás, pero sin embargo uno por ahí se da cuenta que el otro tiene que chocarse contra la pared y vivir las cosas por sí mismo. Como que uno no puede spoilearle lo que hay del otro lado del otro. Tenés que permitirle que se equivoque. ¿No opinás algo parecido? Es muy interesante esa idea. Y sí, estoy de acuerdo. Particularmente con eso de permitir chocarse, creo que eso en la vida misma también es necesario como para poder como llegar a un nivel de realización que quizás si le decimos, che, datos, esto está mal, quizás terminan haciendo lo que quieran después. Creo que incluso también, más allá del chocarse a la pared, creo que también la variable tiempo es súper importante. Me parece algo que en la práctica me ha pasado, que quizás se toman decisiones como de manera como súper sesgadas, como de partir de suposiciones que lo dan como por sentado, que al cuestionarlo con datos no termina de ser suficiente, y que después no hay que hacer nada más, sino que pasar el tiempo y que quizá como en una reflexión como interna termine pasando ese cambio de chip. Pero bueno, también a veces hay que ayudarlo. Y también, bueno, como si bien estoy de acuerdo que es un proceso también individual, insisto que también como que es algo colectivo en el sentido de que si lo planteamos como algo de manera individual, como no va a pasar, pero sí, internamente tiene que pasar como la reflexión individual porque si no, no hay un cambio, totalmente. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Bueno, si no, yo retomo. A mí me gustaría, si querés, y si podés profundizar un poco sobre la idea de lo colectivo, ¿no? Porque realmente siempre decimos que el UX no trabaja solo, que es un trabajo de equipo y demás. Y muchas veces termina quedando en una frase hecha, pero creo que es importante poder bajarlo a lo concreto de por qué es importante lo colectivo, esto que traías al principio, de incluirlos desde el principio del proceso y que sean parte de esa co-creación real, ¿no? Sí, eso creo que es clave y también
quería sumar algo que no había comentado antes, algo que considero que funciona para poder traer a este equipo, que a veces puede pasar que trabajemos con equipos que entiendan el valor de la investigación y de por qué es importante y todo eso, pero quizá hay veces que no, hay veces que nos encontramos teniendo que trabajar con personas que no reconocen este valor, y bueno, justamente también es nuestro trabajo poder reconocerlo. Algo que me parece importante como es traer como ejemplos de la realidad donde también incentiven quizá al trabajo colaborativo particularmente, como mostrar los resultados, como de por qué esto es importante. Justamente, por ejemplo, esto de que estas distintas miradas, estas muchas miradas parciales que pueden llegar como una mirada como un poquito más interesante que una mirada individualista, o desde lo individual quiero decir. Y particularmente quería dar esta idea de que en realidad muchas veces, como he visto, de que se toma todo esto por sentado y puede pasar que tengamos que mostrar ejemplos, y quizá particularmente me parece interesante traer como los ejemplos de por qué algo es valioso o no, de este proceso del trabajo colaborativo o del proceso directamente de por qué es importante hacer investigación. Y quizá algo que me ha funcionado también es como desde lo negativo, ¿no? Como muchas veces traemos por qué es importante, por qué es lo correcto hacer, por ejemplo, investigación, o pensar estas cosas de forma colectiva. Mostrar quizá lo contrario, ¿no? Como desde lo negativo, por qué no hacerlo puede empezar a ser problemático, ¿no? Que ahí generalmente empieza a temblar un poco más el piso, ¿no? Como por qué esto les puede empezar a complicar un poco más el trabajo. Y termina, o sea, me pareció que fue bastante efectivo con las veces que hice eso. Me gusta porque me das pie para una pregunta del chat que dice: ¿qué recaudos tener para decirle a un C-Level que está viendo Manatíes? Me ha pasado. No salió bien. Bueno, este C-Level en particular, al que le estaba dando una presentación en este contexto también de ensayos clínicos, estaba contando particularmente una situación donde había una cuestión de lenguaje, que nada, las personas hablaban de una forma para referirse a una cuestión particular del proceso de ensayos clínicos, y este C-Level estaba como... Sí, un C-Level que estaba como convencido que en realidad lo que estaba viendo era como que yo estaba equivocado, por más que le estaba tipo, trayendo todas las citas y toda la realidad de las personas que decían como que, che, no entiendo qué es esto. Pero yo, como no es así, como se había puesto medio, no voy a decir agresivo, pero se picó. Y bueno, en realidad la conclusión ahí fue nula. O sea, realmente se resolvió a corto plazo seguir con ese término. Eventualmente me terminé enterando que por algún motivo, bueno, primero se jubiló ese señor. Y después de que se jubiló, se tomó la decisión de cambiarlo al término en el que estaba proponiendo. En realidad no lo propuse yo, lo propusieron las personas a las que estaba teniendo que entrevistar. Así que bueno, complejo. Sí, es todo un tema. Bien. Bueno, y ahí para cerrar, ¿cómo podríamos evitar ver sirenas, o si podrías dar algún ejemplo de sirenas hoy en la realidad, ¿no? ¿Cuál serían nuestros mayores desafíos por ahí? Quizá, o sea, es mi percepción de cómo podríamos interpretar esto. Yo pensaba las sirenas como desde pensar como productos, por ejemplo, que tienen una propuesta de valor que en realidad no aporta ningún tipo de valor. O sea, como que está pensado para no resolver ningún tipo de problema, no parte de ninguna necesidad, es algo completamente arbitrario, pero en un sentido negativo. Sí. Quizás se me ocurren como consecuencias quizás de las sirenas. Pienso, por ejemplo, Clubhouse, esa aplicación que fue furor en pandemia. ¿Cuál, perdón? Clubhouse. Ah, sí. Hoy ya como que pasó el olvido, pero en su momento fue súper popular. Yo me acuerdo que toda la gente estaba hablando de eso, era como... ¿Te mandaban invitación? ¿Era exclusivo? Sí, era claro, sí. Tenía todas las cosas. Pero bueno, ahora ya... Bueno, cayó un poco. Pienso también en situaciones como quizás más allá de la bajada de usuarios, también pienso, por ejemplo, en el metaverso, que tuvo su momento de un furor muy alto. Y bueno, Meta, por ejemplo, particularmente con su creación de metaverso, lo terminó desfinanciando bastante. O sea, recortó muchísimos equipos de diseño, de investigación, de desarrollo, que estaban enfocados en ese producto que parece que no era tan la gran cosa como la estaban pensando. Que eso quizás en un enfoque concretamente orientado como a entender como, bueno, qué necesitan las personas, qué está pasando en la realidad, quizás
hubiese pasado un poquito menos o hubiese sido menos grave. Bien, buenísimo, clarísimo. Y para retomar la pregunta que hizo mi amigo Charlie hace un ratito, ¿qué otro tipo de información consumís? Y ya con esto cerramos. ¿Cómo nos podemos nutrir? ¿Cómo podemos saber más allá de lo cotidiano, ¿no? Del UX y demás que te complemente para formarte? Buena pregunta. Veo que te corto el tiempo, así que no me voy a extender mucho. Tranqui. Pero particularmente, no sé, me gusta leer un poco de todo. Creo que eso es clave también para nutrir la mirada. Como ya ves, o sea, me gusta, por ejemplo, leer cosas que sé que probablemente en el corto plazo no me van a ser útiles, pero bueno, después quizá lo son. Y creo como que ampliar esa mirada también creo que está bueno, no como leer antropología, bueno, quizás esto sí es aplicable, pero sí. Antropología, no sé, sociología, también, qué sé yo, aprender a programar también, por más que en Research no lo hacemos, pero puede estar bueno también. Es un buen lugar para decirlo, ¿no? O sea, aprendan a programar. Está muy bien, está muy bien. Te adaptaste al contexto muy fácilmente. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Un gran aplauso, por favor, les pido. Más arriba, más arriba, más arriba. Gritos, gritos, gritos. Gracias. Cosas de control. Gracias.